Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis. Una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy en Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis García, a mi lado mi compañero siempre muy sabio, Pedro Merino. Suena como una batería larga vida o algo así, siempre muy sabio. Más bien, más como una app. ¿Tiene preguntas acerca de la Biblia? Ingresarlo en el siempre sabio Pedro Merino. Bueno, si ya terminaste con los jugueteos, comencemos con el programa de hoy. Si nos acompaña por primera vez, descubrirá que World's Last Change preferimos usar el nombre de personal del padre, cual es Yahuwah o Yah. El nombre del hijo lo asimila, Yahushua, el cual significa Yahuwah salva. En un punto u otro probablemente oirán El, Eloá y Elohim. Estos son títulos que se refieren a Yahuwah. Como sabes, Pedro, yo he viajado un poco. He intentado estar al día con el lenguaje en el colegio, pero lejos de dominarlo de forma fluente a través de los años, esto me ha llevado a comunicaciones interesantes, por decir así. ¿Puedes compartir algunos ejemplos? De hecho, sí me importa. Fue vergonzoso, no lo voy a anunciar al mundo por la radio. Entiendo. La falta de comunicación a veces solo pasa, la parte de la vida. En los 90, cuando las empresas grandes se estaban extendiendo hacia los mercados extranjeros, hubieron que sus eslogans y los nombres de sus productos que usaban en sus países no se traducían al mismo significado. Por ejemplo, la bebida cafeinada Coca-Cola se extendió por todo el mundo. Cuando fue introducida en la China, el nombre que se le rindió fue Kekukela. Kekukela. Sí, sonidos similares. Pero el problema es que el chino es una lengua tonal. Español o el inglés no. No fue hasta que miles de folletos fueron imprimidos que la compañía descubrió que la frase en realidad significaba muerde el renacuajo de cera. Eso es una locura, hablando sobre la falta de comunicación. Sí, y así la compañía volvió a la pizarra de planes. Investigaron 40.000 caracteres chinos y por fin optaron por un fonético cercano a su equivalente, Kokou-Koli. ¿Qué significa eso? Significa felicidad en la boca. Mucho mejor. Hablando de bebidas, cuando Pepsi trató de vender su bebida en Taiwán, están usando el eslogan «Vuelva a la vida con la generación de Pepsi». La traducción para ellos era «Pepsi resucitará a sus ancestros». Eso es gracioso. Puedo imaginarme el tipo de comerciales que podrían usar. Los zombies ofreciéndote una Pepsi. Es para la risa, pero es mucho más serio cuando la falta de comunicación se presenta en los asuntos espirituales, porque podrías malinterpretarlos. Y las malas interpretaciones de los asuntos espirituales pueden ser desastrosos. En realidad así puede ser. El pasaje de las Escrituras que mucho malentienden en Romanos 14, en World's Last Change creemos que la Biblia consistentemente enseña que la ley de los 10 mandamientos aún es vigente. La ley moral no fue grabada en la cruz. Correcto. Solo las ordenanzas relacionadas con la sangre sacrificada fueron cumplidas en la cruz. Lo no vinculante es todo lo relacionado con la sangre sacrificada. Pero muchos creen que en Romanos 14, Pablo está diciendo que el Sabbat ya no es vinculante y que puedes adorar en cualquier día que desees, puesto que todos los días son lo mismo. No estoy de acuerdo, pero veo cómo puede ser interpretado de esa forma. Es una pregunta justa que merece
una explicación bíblica lógica. Por lo tanto, según creemos que el Sabbat aún es vinculante, ¿qué estaba Pablo diciendo en Romanos 14 y cómo impacta a los creyentes de hoy? Esas son buenas preguntas. Para empezar, me gustaría establecer unas reglas. Estos son principios que puedes tener certeza que nunca cambiarán. La verdad es que algunas veces cuando estás estudiando la Biblia, se te cruzarán ideas y paisajes que al principio pueden parecer contradictorias. Desafortunadamente, muy a menudo cuando esto sucede, las personas asumen que la Biblia no es fiable. Lo ignoran del todo, rechazan la Biblia, en vez de estudiar para resolver el conflicto. Entonces, ¿cuáles son los otros principios? El primero es: la verdad es armoniosa. La segunda: la verdad nunca se contradice a sí misma. Esto suena bien, pero ¿qué hacemos entonces? Comienzas a cavar y a estudiar, porque la verdad es armoniosa, nunca se contradice a sí misma. Si hay un pasaje que parece contradecir a otro, eso levanta una alerta, a no descartarlo todo, pero que hay un punto que requiere más estudio. No tengan miedo de estas aparentes contradicciones. Cuando el Espíritu Santo los trae a tu visión, es la forma de Yahuwah de decir: cava más profundo aquí, hay una verdad escondida que está enterrada aquí y necesitas descubrirla. ¿Y la contradicción siempre lleva a la solución? Cuando cavar más profundo, una o dos cosas pasan. Primera, o descubres que tu entendimiento de lo que es verdad está incorrecto, o segundo, encontrarás una verdad más avanzada que resolverá la aparente discrepancia. Pero no temas de las aparentes contradicciones. Una vez más, solo son aparentes porque en realidad la verdad nunca se contradice a sí misma. Saber esto es muy bueno, es tranquilizante, alentador. Bien, veamos Romanos 14. Si lo tienes ahí, comenzamos a leer. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahuwah lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar el criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es Yahuwah para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual es plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para Yahuwah lo guarda, y el que come, para Yahuwah come, pues da gracias a Yahuwah, y el que no come, para Yahuwah se abstiene, y da gracias a Yah. Romanos 14, 1-6. Aquí es donde las personas tambalean. 200, 300 años atrás los cristianos adoraban en los domingos y sabían por qué veneraban entonces. En honor a la resurrección de Cristo. Exacto. Pero en los 1800 la esperanza del pronto regreso de Yahushua guió a los estudios más diligentes de las Escrituras como nunca antes desde cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Fue cuando las personas descubrieron el Sabbat que comenzaron a promover que aún era vinculante. Acusaron a las iglesias observantes del domingo de haber cambiado en su intención de rechazar la evidencia bíblica de que la ley de los 10 mandamientos, incluyendo la ordenanza del Sabbat, el cuarto mandamiento, aún era vinculante por ser una orden perpetua. Ahora tomen otro vistazo a este pasaje. ¿Qué pueden ver que falta? Bueno, no estoy seguro a dónde llevas esto. Las personas han saltado a la conclusión de que este pasaje está hablando acerca del Sabbat. Oh, ni siquiera menciona el Sabbat, ¿no es así? No, en el tiempo que se escribió Romanos, ningún apóstol había ido a Roma aún. Y esa es la razón por esta carta básica. Las personas a quienes Pablo les escribía habían tenido que ser judíos o prosélitos, personas convertidos al judaísmo, quienes aprendieron acerca del cristianismo, posiblemente durante las visitas a Jerusalén para las fiestas anuales. Pablo les alentaba a que se llevaran bien y se trataran con bondad, y no dejar que las opiniones distintas les separe. Se presenta en este pasaje que Pablo hablaba acerca del ayuno y sus preferencias personales para el ayuno. ¿Cuán estricto puede llegar a ser abstinencia total? ¿Solo dejar las carnes?
¿Entonces estás diciendo que las personas a quien les escribía ya estaban guardando el Sabbat? Sí, me refiero a que no era problema discutir si guardar el Sabbat o no porque todos lo guardaban. La práctica de tratar al domingo como el día de venerar vino mucho después. Tenemos esos versículos en el Nuevo Testamento donde se habla de que los creyentes se reúnen en el primer día de la semana. ¿Y qué tiene que ver? Primeramente, durante ese tiempo temprano, los judíos aún estaban usando el calendario lunisolar bíblico, así que el primer día de la semana no se hubiese alineado con el domingo. En segundo lugar, el calendario juliano temprano tenía una semana de 8 días. Cuando comenzó la transición a la semana planetaria de 7 días en la última parte del siglo, la pagana, semana planetaria comenzaba con el sábado y terminaba con el viernes. Aún no existía una conexión directa al domingo. Además, los escritos de Lucas de que se reunían en el primer día de la semana no prueba nada. Sería como si yo dijera fui a la reunión de la iglesia para las oraciones de los miércoles. Sí, veo tu punto. Eso no probaría automáticamente que has hecho del miércoles tu nuevo día de veneración. La cosa que muchos cristianos no realizan es que Pablo y los cristianos tempranos todos guardaban el Sabbat del séptimo día bíblico, calculado por el calendario lunisolar. No fue hasta mucho más tarde que comenzaron a venerar en los domingos de la semana juliana. De hecho, de acuerdo a Abiatar Zrubael en su libro fascinante El ciclo de 7 días, The Seven Day Circle, escribió que fue un párroco nombrado Ignatius Loyola de una iglesia temprana quien lideró el movimiento hacia la sustitución de la observancia dominical en lugar de los sabbats, en la última parte del siglo I. Y después tenemos a Tertuliano trayendo todas estas explicaciones porque los cristianos cumplían con esto. Por lo tanto, en realidad, en el tiempo de estos escritos no hubo problemas con el Sabbat versus el domingo. En realidad no lo era. Pablo siempre guardó las fiestas y los sabbats del séptimo día, enseñando a sus convertidos a hacer lo mismo. Pablo nunca enseñó que la ley divina ya no era vinculante. En Romanos 7, versículo 12, en luz de la suposición de que Pablo enseñó que la ley fue descartada en la cruz, este es un versículo muy interesante. Bien, dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo siempre balanceó la rectitud mediante la fe, reconociendo que la ley divina aún era vigente y debía cumplirse. Volvamos un capítulo más atrás, en Romanos 6, versículos 14 al 15. Este es uno de los versículos más utilizados para justificar que la ley fue clavada en la cruz, pero está diciendo exactamente lo opuesto. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Y entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Con certeza, nunca fue una pregunta para Pablo si el Sabbat se debería guardar o no, simplemente fue dada de que la ley era santa, justa y buena. Esto en realidad me recuerda de un versículo en 1 Juan. Déjame chequear, aquí está. Capítulo 3, versículo 4. Da una definición del pecado. Dice así. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, si el pecado es la infracción de la ley y Pablo pregunta, pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque ahora bajo la gracia, y él responde a su propia pregunta retóricamente, con un rotundo no. Está claro que se entendía que la ley era vigente. Así es exactamente. El hecho que ahora estamos bajo la gracia simplemente significa que mediante la fe en Yahushua y los méritos de su sangre, habilitados para guardar la ley mediante su fortaleza, no significa que ahora podemos pecar con impunidad. Bien, tomaremos un descanso y cuando volvamos me gustaría oír más acerca de lo que está diciendo este pasaje. Si no está hablando del Sabbat, entonces, ¿qué está diciendo Pablo precisamente?
¿Qué dirías si intentara decirte que tu salvación no fue basada en la muerte del Salvador? No fue basada en el amor del Padre y que tu fe, o la falta de ella, no tiene nada que ver con tu salvación. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que tu salvación fue determinada por un cósmico juego de azar divino? Bueno, si no salgo del cuarto a carcajadas, espero que digas, estás loco. Y sin embargo, por sorprendente que parezca, muchos cristianos sinceros creen que esa es la realidad. Para aprender más, visítenos en www.worldslastchance.com/español y vea el artículo Predestinación, la lotería por su alma. Ok, está claro que Pablo no estaba enseñando que cualquiera podía adorar en el día que quieran. Entonces, ¿qué dijo en Romanos 14? Lo que tienes que entender es el contexto de ese pasaje. Pablo se refirió a las prácticas paganas. Romanos 14 habla con Pablo instruyendo a los creyentes romanos a que apoyen a los conversos nuevos quienes son débiles de fe. Él les dice que no discutan sobre diferencias de creencias que sacudirán la nueva fe encontrada en los conversos. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 1 cuando escribe: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Es fácil olvidar que muchos de estos creyentes tempranos salieron del paganismo. No podemos olvidarlo, porque ese es el contexto del cual el Nuevo Testamento fue escrito. Leamos los versículos 2 y 3 una vez más. Uno tiene fe en que pueden comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie el que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahuwá lo ha aceptado. Como lo hablamos anteriormente, esto tiene que ver con el ayuno. Los nuevos conversos del paganismo tendían a temer aún el poder de sus ídolos antiguos. Muchos aún eran influenciados por supersticiones antiguas. ¿No se vendía la mayor parte de la carne ofrecida a los ídolos en la ceremonia de la ciudad? Me parece recordar haber leído eso en alguna parte. Sí, muchos de los nuevos conversos se abstenían de comer carne, eligiendo solo comer una dieta vegetariana en su lugar. Pablo, por supuesto, sabía que el poder de los ídolos venía de los demonios y que el poder de Yahuwá era más fuerte. Él no tenía problemas de comer carnes ofrecidas a los ídolos porque sabía que los ídolos solo eran esculturas, no tenían un verdadero poder inherente. Me encanta el próximo versículo. Pablo pregunta: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El próximo versículo dice: el que guarda cierto día para Yahuwá lo guarda, y el que come para Yah come, pues da gracias a Yahuwá, y el que no come para el Padre se abstiene y da gracias. Romanos 14, 5, 6. Hemos establecido que no está hablando del Sabbat. Entonces, ¿de qué está hablando? En realidad, aún está hablando acerca del ayuno aquí. Algunos de los nuevos conversos en Roma estaban apreciando un día por encima de otro como continuación de las viejas creencias paganas. Oímos de la palabra ayuno y tendemos a pensar que es una abstinencia total, no alimento ni bebidas. Pero habían varios tipos de ayuno. En Daniel 10 aprendemos que Daniel mantuvo ayuno por 3 semanas. Este ayuno fue simplemente comer sencillo para tener una mente clara mientras oraba y pedía por sabiduría para entender la visión. De hecho, leamos Daniel 10, versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne y vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto tiene sentido, porque si él hubiese pasado las 3 semanas completamente sin comida ni bebida, hubiese muerto antes de que se cumplieran las 3 semanas. Los paganos a menudo hacían ayunos parciales, absteniendo ciertos alimentos en días particulares. Algo así como los católicos romanos que comen pescado y no otras carnes los viernes. Precisamente, no tan solo había nuevos conversos temerosos de comer alimentos sacrificados a los ídolos, sino que otros aún observaban los varios días de ayuno del Dios. Otros veían todos los días como iguales, sin respetar un día particular para el ayuno.
Este era el problema del cual Pablo reprochaba en Romanos 14. No se estaban refiriendo al séptimo día del Sabbat o de las fiestas anuales. Así es, porque ellos ya lo observaban. Los ídolos y los alimentos sacrificados a ellos no era un problema para Pablo. Sin embargo, así como era un guerrero de fe, también era un tierno pastor del rebaño. Él estaba muy al tanto que aquellos nuevos a la fe tendrían dificultad con esto, simplemente porque su fe no era sacudida por comer alimentos sacrificados a los ídolos. Él sabía que otros no tenían ese nivel de entendimiento. Es interesante que en el versículo 1 describe a los miembros débiles, son los más preocupados con estos temas. La tolerancia no significa descuidar la ley de Yahuwá, pero en la ley de Yahuwá hemos de aprender a tolerar las convicciones de otros y variaciones de opiniones, especialmente en los alimentos. Los nuevos conversos eran débiles porque su fe aún no era fuerte. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no le juzgaremos por el hecho. Seremos pacientes con sus faltas, pero no partidarios. Así como queremos que otros sean pacientes con nuestras faltas. En su primera carta a los Corintios, Pablo explica su posición muy clara. Veamos 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 y 8. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Yahuwá, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Me encanta esto, es muy pragmático aquí. Sabe que el legalismo, las obras de la ley, nunca salvará a nadie. Solo la fe en Yahuwá nos salvará, y cuando nos rendimos completamente a Yah, Él escribe su ley en nuestros corazones, haciéndonos capaz, mediante la fe en los méritos del Salvador, para cumplir con la ley. Pero este fue un entendimiento maduro. Pablo sabía que no todos estaban listos para alcanzarla, por lo tanto, determinó nunca hacer nada que debilitaría la fe de otro. Sigamos con los versículos 9 al 13 de 1 Corintios 8. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Yahushua murió. Y así el pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Él no permitió que su libertad en Yahuwá creara un tropiezo para aquellos débiles de fe. Es un ejemplo que todos debemos imitar. La frase en Romanos 14, versículo 5, cada cual esté plenamente convencido según su propio pensar, ha sido malentendida por muchos. No da permiso a quebrantar la ley divina, ya que elijan por sí mismos el día que veneran. Entonces, ¿qué está diciendo? En el contexto, Pablo está diciendo que cada creyente necesita estar individualmente convencido de sus convicciones acerca de lo correcto para que pueda obedecer la ley. La frase completamente convencido o completamente persuadido viene del griego pleroforo. El empleado diccionario Nuevo Fuerte de Palabras Bíblicas dice que esta palabra significa llevar a cabo plenamente, en evidencia, completa certeza o convencimiento, logro completo. Esta palabra de llevar a cabo a la medida completa en Romanos 14:5 se dice de la aprensión o entendimiento de la voluntad de Yahuwá. Ahora eso es interesante. Si estoy entendiendo correctamente, la definición presupone que si estás completamente convencido, llevarás a cabo o lo lograrás. Estas son acciones. Pablo nunca enseñó que la ley no debiera observarse. Más bien, él le dice a los romanos que cada uno diligentemente debe buscar un entendimiento completo de la voluntad de Yahuwá. Tiene sentido. Si los romanos fueron persuadidos completamente, cada uno en sus mentes, no hubiesen tenido problemas con algunos de los nuevos conversos, aún temerosos de las supersticiones paganas o del ayunar en días paganos. Pablo tenía un corazón comprensible. Él no acusaba a aquellos de fe débil. En su lugar, sus amonestaciones eran para que todos los demás deberían proteger a estos bebés en la fe y no ser piedras de tropiezo para ellos.
y por igual aquellos que eran nuevos a la fe tenían la responsabilidad de estudiar la ley y las volutas de Yahuwah para que cada cual tuviese entendimiento de la voluntad divina y vivir en armonía en ella. La responsabilidad en ambos lados de estudiar y saber la verdad. Yahuwah se preocupa de los detalles más pequeños de nuestras vidas, pero Él se preocupa porque nos ama y su deseo es nuestra felicidad. Sin embargo, Él quiere que tengamos entendimiento que no somos salvados por obras, ni por ayunos ni abstenciones. Su preocupación es el motivo del corazón, porque es el motivo que incita a la acción. Bueno, tiene sentido. Solo el servicio que viene del amor sea aceptable al Padre. Cualquier otra cosa es solo una obra legalista. Son así como Pablo estaba intentando que los romanos creyentes dejen de juzgar a otros basados en nada más que sus obras, ayunando o no, en qué día comer, en qué día no comer. Todo era por último sin importancia. Veamos Romanos 14, versículos 10 al 13, y veamos cómo Pablo suma su argumento. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Porque está escrito: yo vivo, dice Yahuwah, ante mí doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Yahuwah. Entonces, cada uno dará cuentas por sí mismo allá. Por lo tanto, no juzguemos unos a otros, sino resuelvan esto, a no poner piedras de tropiezos o causa de caer en el camino de nuestro hermano. El empuje completo del mensaje de Pablo era la obediencia a la ley mediante la fe por el amor al Padre. Pablo advirtió a los romanos de cuidarse de juzgar a otros, porque nosotros mismos seremos juzgados por Yahuwah. Vuelve a lo que Yahushua dijo en el sermón en la montaña. Escuchen mientras leo. Es algo cómico, pero marca un punto. Él dijo: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7:1. Exacto. Miqueas 6, versículo 8, es otro texto que simplemente resume la responsabilidad de un creyente. Probablemente lo tengan memorizado. Dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Yahuwah sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Eloá? ¡Qué simple! Hemos de ser justos, misericordiosos y humildes. Nada de lo que puedes ser si te estás armando arrogantemente como un juez y jurado de tus creyentes hermanos. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Amor, sin críticas, sin legalismo, el amor es el cumplimiento de la ley. También es el motivo puro que incita al deseo de obedecer la voluntad del Padre según expresada en su ley. Dicho hermosamente. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Poco antes de su muerte, el Salvador predijo que todo quien siguiera la verdad será perseguido por su fe. Revelaciones también revela que el futuro cercano, las leyes hechas por el hombre, buscara usurpar la ley divina. Romanos 13 es uno de los pasajes de las Escrituras que será utilizado para forjar a los cristianos a obedecer las leyes humanas. Si alguien intenta obligar su conciencia citando Romanos 13, afirmando que los poderes dictados son ordenados por Yahweh, ¿cómo contestarías? ¿Qué dirías? Para un claro entendimiento del verdadero significado de Romanos 13, visítenos en www.orlastcom/español y lea el artículo El deber civil del creyente. Magdalena de Swansea, Gales, ha enviado una consulta a nuestro email diario. Ella dice: mi madre siempre ha sido una cristiana muy devota y una gran creyente en la fe de la palabra. El año pasado fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Esto trajo a cabo una crisis de fe real, debido a su creencia que sí tenía suficiente fe. Dios la sanaría. Se está muriendo y se culpa a sí misma por no tener suficiente fe. ¿Qué puedo compartir con ella para ayudarla e intentar restaurar su fe? Problemas de la salud son difíciles de tratar de todos modos, porque problemas crónicos son depresivos. Junta esto con una crisis de fe y es más difícil. Pero sí creo, sin embargo, que las Escrituras contienen la respuesta para tu mamá. Antes de que sigas, ¿sabes a qué se refirió Magdalena cuando dijo que su mamá era una gran creyente en la palabra de la fe? La palabra de la fe es otro nombre para el Evangelio de la prosperidad. Ah, sí, el Evangelio de la salud y prosperidad. Esto es la creencia de que la voluntad de Yahuwah es que todos los creyentes sean bendecidos en salud y en sus finanzas. Correcto. El Evangelio de la prosperidad enseña que no puedes sobredonar a Yahuwah. Por lo tanto, si pagas, por decir, 100 euros en ofrendas y donaciones, Él está obligado, por su honor, a devolverte 100 euros. Es como un contrato que depende de tu fe. Por lo tanto, la mamá cree que no ha sido sanada milagrosamente por falta de su fe. Vamos a dejar que Yahuwah responda a la consulta de Magdalena. Veamos Juan capítulo 9, los 3 primeros versículos. Al pasar Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Yahushua respondió: Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Yah se manifiesten en él. Los fariseos tenían a los judíos en la creencia de que las enfermedades eran un castigo de Yahuwah por el pecado. Esa era la otra cara de la creencia, que si tuviese suficiente fe Yahuwah te sanaría. Pero Yahushua rechazó toda la hipótesis. Él dijo: ni este pecó ni sus padres. En otras palabras, vivimos en un mundo pecador. Hay sufrimiento en el mundo y lo habrá hasta que Él regrese. Pero eso no significa que el sufrimiento sea el castigo de Yahuwah. Tampoco significa que si pudieras de alguna manera evocar dentro de ti más fe serías sanado. El sufrimiento va a suceder en un mundo pecador. En primer lugar, es Él porque Yahuwah nos quiere preservar del pecado, ¿no es así? Sí, pero no significa que es el castigo directo de Yahuwah por el pecado. Miren a Yahushua, él sufrió más que nadie en la historia.
Isaías 53 lo describe como despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de tristeza y pesares y familiarizado con el dolor, oprimido y afligido, expuesto a padecer. Isaías 53, 3, 7 y 10. Y está claro que los sufrimientos de Yahushua no fueron porque él pecó. Bueno, sí, pero se puede argumentar que fue porque él cargó con nuestros pecados, es la razón, porque estaban tan afligidos. Y existen otros ejemplos de quienes estaban bien en Yahuwah, y sabes que están bien en Yahuwah y aún sufrieron también. Absolutamente. El apóstol Pablo tenía lo que él nombró una espina en la carne. Algunos especularon que era vista pobre, pero haya sido lo que haya sido, estaba impactando su vida de gran manera. Lo cual impactaría su habilidad a pastorear como un apóstol. Por supuesto. De todos modos, de acuerdo a Pablo, él oró sinceramente para ser liberado, pero aún no lo fue. ¿Dónde se encuentra eso? Está en 2 Corintios 12, versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado a Yahuwah para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Yahushua muera en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Yahushua, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 8, 10. Pablo aprendió a gloriarse en sus enfermedades porque por fe podía ver el poder de Yahuwah obrando en y a través de él precisamente porque él estaba necesitado. Probablemente el carácter favorito bíblico mío es aquel del Antiguo Testamento, el profeta Elías. ¿El sucesor del profeta Elías? El mismo. Ahora recuerden que el profeta Elías fue llevado al cielo por una ardiente cuadriga encendida. Él no murió. De hecho, está aún allá vivo. Él volvió a la tierra y fue visto de pie con Yahushua y Moisés en la montaña de la transfiguración, pero no murió. Ahora, cuando vino el tiempo para que Elías fuera llevado al cielo, le dijo a Eliseo que pidiera lo que él quisiera antes de ser llevado al cielo. Algo así como Yahuwah le dijo a Salomón. Sí, como regalo de despedida, ¿qué quisieras para recordarme? ¿Recuerdas lo que Elías dijo? Bueno, pidió que una doble porción del espíritu de Yahuwah sea sobre él. Correcto, francamente creo que Elías se sintió algo corto. Así lo pienso también. Incluso Elías lo dijo. Veamos 2 Reyes 2, versículos 9 y 10. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Incluso Elías no sabía si lo que Eliseo pidió era posible. Pero qué hermosa y humilde petición. Eliseo vino de una familia adinerada, él pudo haber tenido una vida fácil, pero en su lugar el enfoque de su corazón era obtener suficiente espíritu de Yahuwah para ser capaz de cumplir con su requerido servicio. Y conocemos la historia. Eliseo vio a Elías llevado hacia el cielo y se le cedió la doble porción del Espíritu Santo. Recuerdo haber leído que cuando cuentas el número de milagros que Eliseo realizó según registrado en las Escrituras, fue exactamente el doble de los milagros a los de Elías. Eliseo realizó más milagros que nadie, sin contar los de Yahushua mismo. Eso es hermoso. Si alguien desea trabajar para Yahuwah, él lo hará capaz de hacer las obras. Ahora, podemos pensar que si Elías fue llevado al cielo en una cuadriga encendida, entonces Eliseo sería llevado al cielo en 2 cuadrigas encendidas, ¿no? Es lógico. Él tenía el doble del Espíritu Divino. Él realizó el doble de los milagros. Sí, pero eso no es lo que pasó. No, no es lo que pasó. Uno pensaría que después de haber recibido la doble porción del Espíritu Santo, después de todo lo que realizó, a Eliseo se le hubiera dado una pena de mártir gloriosa, o por lo menos morir en el sueño sin dolor. Pero en su lugar, en 2 Reyes capítulo 13 nos dice que Eliseo se enfermó, y según lo descrito se insinúa que era una larga y prolongada enfermedad. Sí, cualquiera hubiera esperado ser sanado mediante la oración en fe. Uno pensaría que hubiera sido Eliseo. Y aún así no lo fue.
Existen serios errores teológicos en el Evangelio de la Prosperidad y la suposición que si no recibes lo que pides en oración es por falta de fe es uno de los muchos. Pensemos, Yahushua en Getsemaní oró, dejad que esta copa pase de mí, y obviamente no fue así. Porque el Padre tenía un plan y el Salvador confiaba en ese plan, y es por eso que cuando Él pidió que la copa pasara, también añadió: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es en esto se puede aferrar también nuestra fe también. Podemos saber que el Padre no permite que nada suceda en nuestras vidas, que no eligiéramos por sí mismos si pudiéramos ver el plan glorioso que Él controla. Es algo donde podemos aferrarnos cuando enfrentamos dificultades. Bien, no se vayan, amigos. Cuando regresemos daremos respuestas a las consultas de nuestro email. Mientras tanto, un mensaje de nuestra compañera Laura Martínez. Hola, con ustedes soy Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. En los tempranos días del siglo XIX, un americano nativo anciano vagó por una colonia occidental, casi desnudo y hambriento, rogando por algo de comer. Algunos de los colonos le dieron alimento. Mientras éste comía, alguien se dio cuenta que en su cuello había un pequeño bolsito sucio colgando de una cinta brillosa. Le preguntaron al hombre qué era. Él explicó que era un amuleto dado a él cuando era joven. Dejó que los colonos lo vieran. Después de abrir el bolsito, encontraron un pequeño papel cuidadosamente doblado. Resultó ser una honorable liberación de la Armada Federal, además con una pensión de por vida del gobierno de los Estados Unidos y firmado por el mismísimo general George Washington, quien poco después fue presidente de los Estados Unidos. El anciano americano nativo no tenía por qué estar hambriento. Debido a su servicio fiel en tiempos de guerra, tenía derechos a una parcela confortable por el gobierno de Estados Unidos. Pero él no sabía ni lo entendía. Él estaba hambriento cuando podía haber vivido en comodidades con todas sus necesidades previstas. La realidad es la misma para nosotros. Todos tenemos necesidades. Pueden ser distintas de una persona a otra, pero todos las tenemos. Las buenas noticias es que Yahuwah sabe lo que necesitas y está dispuesto y es capaz de suministrarlo. En Filipenses capítulo 4, el versículo 19, declara: y mi Dios Yahuwah proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas, en gloria en Yahushua el ungido. No tenemos que sacrificar animales o a nuestro primer nacido, no tenemos que hacer largos peregrinajes o practicar la automortificación. Yahuwah provee a sus hijos porque Él así lo desea y nos ama. En su sermón en la montaña, Yahushua alentó a sus oyentes a que desmontaran la bondad no tan solo de las amistades y familias, pero también a sus enemigos, explicando: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. No tienes que convencer al Padre para que te bendiga, Él ya lo desea. En 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 declaran:
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comience a clamarlas, porque en Él está segura tu confianza. Cuando lo miras bien, me encanta ver que la ley de Yahuwah es la ley del amor. ¿Por qué querías que fuese clavada en la cruz? Es la ley la que nos da un vistazo al corazón de Yahuwah. Y si deseamos ser santos, estar de acuerdo con Él, no vamos a estar por ahí desafiantemente quebrantando la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. El mensaje de Pablo a los romanos es tan aplicable hoy según lo fue cuando se escribió. Permitan que todos protejan a aquellos nuevos en la fe, ni juzgando a otros o siendo un tropiezo para ellos. Que todos se sometan a conocer, estudiar y entender la voluntad de Yahuwah y viva sus vidas en armonía con ella. Que todo creyente guarde la ley divina porque aman al dador de la ley. Este es el resumen del mensaje de Pablo. Se nos olvida que nuestra restauración de vuelta al estado de Adán, antes de la caída, es una inmensa parte del cierre de la controversia. Esto vindica el nombre de Yahuwah, su ley y su carácter. No se puede insistir que su ley fue clavada en la cruz, es completamente inconsistente con el resto de las escrituras. De hecho, echemos un vistazo a Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Quiero leerlo en el contexto. Aquí ya está hablando a la casa de Israel, pero sabemos por los escritos de Pablo, esto tiene una nueva aplicación para los creyentes que han sido tejidos en las acciones de los padres. Leamos el versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Adonai Yahuwah, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahuwah, declara Adonai Yahuwah, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Eloá. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas. Y os aborreceréis a nosotros mismos y por vuestras iniquidades y por vuestras abominancias. Estas no son palabras que dicen, la ley fue clavada en la cruz, no tienen que preocuparse por observarla. Estas son palabras que dicen, yo sé que eres débil y pecador, pero te rendirás a mí. Yo escribiré mi ley arborosa en sus corazones, entonces reflejarás mi imagen perfectamente. Serán mis testigos de la justicia y yo seré tu Eloá. Tienes razón. ¿Sabes? Un pensamiento se me cruzó al oírte hablar. Si la ley no fuese importante y no más requerida a ser cumplida, entonces la marca de la bestia no sería un problema. ¿A qué te refieres? Bueno, uno lee Revelaciones 13 y queda claro que el conflicto final se enfocará en la adoración. Tenemos el versículo 12 donde la bestia que sale de la tierra fuerza a todos a venerar a la bestia que sale del mar. Después en el versículo 15 tienes aquellos que se niegan a venerar tendrán pena de muerte. Si la ley de Yahuwah en realidad se hubiese clavado en la cruz y ya no fuera vigente, entonces el pueblo de Yahuwah pudieran seguir todo lo que la bestia les exigiera. Después de todo, estamos bajo la gracia ahora. No necesitamos la ley. Es bueno saber lo que en realidad Pablo dijo en Romanos 14, porque está claro que la ley aún es importante y vigente, o Yahuwah no hubiese prometido escribirlo en los corazones.
El demonio sabe que el conflicto final será sobre la adoración. Él conoce la Biblia mejor que nadie. Él es quien expuso la supuesta mentira que la ley ya no era vigente. Si él puede conseguir que las personas crean esto, entonces Yahuwah no tendrá a nadie que le permita escribir su ley en su corazón. La demostración de Yahuwah sería incompleta. Él requiere que las personas estén rendidas a su voluntad porque nosotros somos los necesitados. Revelaciones 20, versículo 4 dice: También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yahushua y de la palabra de Yahuwah, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es una profecía de lo que sucede después de la segunda venida. Es obvio que la ley no fue clavada en la cruz porque es la ley la que nos dice a quién adorar y cuándo y cómo. Existe otra cosa que recordar. Si rindes tu voluntad a Yahuwah y le permites escribir su ley en tu corazón, los tesoros del universo estarán abiertos para ti. Lo que necesites, Él lo proveerá. Necesitamos recordarnos de esto en los días venideros. Cuando tu trabajo esté en la frontera, tu vida esté en la frontera, ¿permanecerás fiel a tu Redentor? Se nos terminó el tiempo por hoy. Quiero cerrar con una promesa. Esta en Salmo 119, versículo 165, dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwah les ama, y en él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.